Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Es imperativo que conozcamos nuestro diseño y diseñador. Este es el tema que hemos estado ya analizando en las previas 2 partes, y esta es la tercera parte. Por lo tanto, te animo que escuches las previas 2 partes si no lo has hecho. Es interesante poder cubrir un tema de manera más amplia, presentándolo en una serie, porque tenemos poco tiempo al aire en cada programa. Tómate el tiempo en escuchar el contenido previo para que puedas unirlo con lo que vamos a presentar en este programa. Cuando entendemos el diseño que Dios nos ha dado, nos complace honrar ese propósito, porque al hacerlo honramos a nuestro diseñador. Y no únicamente lo honramos a Él, sino que nosotros experimentamos la satisfacción de saber que estamos siendo quienes fuimos creados para ser. Y no hay lugar más seguro, de mayor satisfacción, de mayor paz y tranquilidad, que saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios para nosotros, independientemente que estemos enfrentando desafíos que nos duelen, desafíos que nos arrancan partes del corazón, por así expresarlo. Aún así, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que en ese preciso momento Dios nos ofrece. Así es que bienvenidos al programa para continuar con este tema que es tan necesario. Es imperativo que conozcamos a nuestro diseño y diseñador. De nuevo, soy Nena Arias. Tu vida hoy es el resultado de las decisiones que tomaste ayer o más atrás en tu pasado. Pero tú mismo o tú misma has creado estas circunstancias. Claro que si eres menor de edad, las cosas que te afectan son lo que has vivido en tu vida familiar. Llegará el momento en que tú podrás hacer decisiones para deshacer cualquier daño que eso te haya causado, y tienes tiempo quizás para hacer esos cambios. Hablo a las personas adultas que han estado haciendo decisiones a conciencia, sabiendo que la responsabilidad de su vida les corresponde. Por eso digo que el resultado de las decisiones que tomaste ayer o en tu pasado es lo que hoy estás viviendo. Lo maravilloso es que al seguir vivo, tienes la oportunidad de cambiar el resultado de tu vida si no estás feliz o si no estás completamente satisfecho con los resultados. Y ese es el privilegio que tenemos, y esos son los regalos que Dios nos da. ¿No es eso maravilloso? Que Dios nos dé la oportunidad de hacer cambios. Cuando tú has cometido algún error o te ha sucedido algo no deseado, ¿no te consuela si tienes oportunidad de hacer correcciones o de cambiar el resultado? Es una gran oportunidad, por eso digo que es maravilloso que Dios nos dé esa oportunidad. Muchas personas, el día de hoy, ya no tuvieron oportunidad de cambiar nada en sus vidas, porque no despertaron a un nuevo día. Y ya no tienen oportunidades de cambiar nada en sus vidas. Ya no existen.
sobre el planeta Tierra. Y esto nos va a suceder a todos, tarde o temprano. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Termino de citar. Esto nos deja saber que cuando abandonemos este cuerpo físico, tenemos forzosamente que ir delante del juez supremo y él va a evaluar nuestra vida y nos va o a recompensar o nos va a sancionar, dependiendo de cómo vivimos, por las decisiones que nosotros mismos tomamos. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Termino de citar. Ese ciclo nos llega, como ya dije, a todos. Vimos en nuestro programa anterior, cuando leímos de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10, vimos cosas muy importantes allí, tales como quiénes somos y cómo estamos hechos. Se nos instruyó cómo debemos vivir, cómo Dios nos ha equipado con su Espíritu, que garantiza nuestra preparación para enfrentar las luchas de la vida y salir victoriosos. Y ese es Dios. No nos avienta al mundo y nos dice: sálvese quien pueda. Tampoco nos dice: averígüensela como puedan. No, nos ha dado todo el conocimiento para que podamos entender lo importante de nuestra existencia. Y por eso debemos poner el esfuerzo para entender esto, porque de lo contrario no sabremos cómo dirigirnos en la vida. Dejaremos que todas las corrientes, todas las tendencias nos impacten y ahí vamos, siguiendo a la marabunta. Ese no es Dios. Dios nos ha dado las instrucciones, nos ha equipado para saber cómo enfrentar los desafíos en la vida, pero también nos ha dado el conocimiento para saber cómo disfrutarla mientras estamos aquí. El único límite moral que importa es la ley y el orden de Dios. Y eso es lo que Dios utiliza, es el filtro que Él utiliza para evaluar nuestras vidas. En el momento en que fueron creados nuestros primeros padres terrenales, ellos recibieron el encargo cultural de cuidar el orden creado. Ese fue su trabajo inicial. Y recibieron una sola ley moral. Podían disfrutar de todo lo que veían, pero había una ley moral que tenían que observar. Pero ya sabemos que no la cumplieron. Y eso trajo graves consecuencias, no solo para ellos, sino para nosotros también. No pudieron obedecer una sola ley. La ley que prohibía comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal era una oportunidad para que ellos mostraran su lealtad, su amor hacia Dios, que les había dado tanto, les había comprobado cuán generoso es en prepararles todo lo necesario para que vivieran una vida perfecta. Esta era su oportunidad. La obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad es el fundamento central para el propósito y el significado de una vida exitosa y una sociedad estable. El diseño de Dios para Adán y Eva era que crearan una sociedad estable dentro del jardín. Ya les había dado la instrucción de cómo tenían que vivir, multiplicarse, qué trabajo les correspondía, etc. Dios tenía planes a largo plazo para ellos. Pero todo eso cambió. La instrucción de Dios no pretende ser una dura restricción negativa, sino que revela su expresión de bondad, de amor, de generosidad. En Génesis, capítulo 2, versículo 16, vemos esto.
Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. Termino de citar. Allí no hay prohibición, no había limitante. Podían disfrutar libremente de todos los árboles del jardín. La provisión de Dios para Adán y Eva era abundante y debían disfrutarla libremente. Dios creó a Adán y a Eva como agentes morales libres, no como esclavos y mucho menos como marionetas. Por eso Dios les dio el libre albedrío. Ahora, ¿para qué les da el libre albedrío si no hay nada que escoger? Bueno, tenemos que ver el cuadro mucho antes de que aparecieran Adán y Eva. Ya Dios había creado a seres celestiales con esa capacidad de libre albedrío. Y lo vemos que Satanás, que era Lucifer, ejerció su libre albedrío para el mal. Se enorgulleció de su belleza, de su perfección, y se hizo más grande en sus ojos y se tomó libertades que no debió haberse tomado. Y no únicamente fue él, sino que también logró que algunos ángeles lo siguieran. Eso nos muestra que también los ángeles tienen libre albedrío. Y muchos de ellos escogieron seguir a Satanás. Entonces, esa maldad, esos rebeldes ya existían en el universo cuando Dios trajo a Adán y a Eva a ese jardín precioso. Y ya esa elección tenía que presentarles, porque Dios no quería crear, de nuevo repito, esclavos o marionetas. Quería crear unos seres especiales que con su libre albedrío escogieran comunión con Él, su sabiduría, su poder, y que Dios pudiera crear algo maravilloso de ellos. Y esa fue la oportunidad que el Creador diseñador de Adán y Eva les dio. Pero la libertad no significa hacer lo que quieras sin consecuencias. Hay que entender eso. Muchas personas en el día de hoy creen que esa es la definición de la verdadera libertad. Hacer lo que les da la gana sin consecuencias. ¿Cuál fue entonces la razón del árbol, del conocimiento del bien y del mal? Lo acabamos de explicar. Ya existía el mal en el universo y ellos ahora tenían que escoger cómo iban a vivir. En Génesis capítulo 2, versículo 17 está la orden. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Termino de citar. Adán y Eva no cayeron muertos inmediatamente. De eso podemos estar seguros. Pero de que experimentaron la muerte, que básicamente es o significa separación, eso sí. El día que nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo físico, ese día dejamos de existir en este planeta Tierra. ¿Por qué la prohibición? No debemos perder de vista el hecho de que Dios nunca cometerá el mal. Su naturaleza moral es consistente con su carácter, y Dios nunca va a hacer nada que diluya su carácter. Ese día deja de ser Dios. Dios no es mentiroso. Y se puede confiar completamente en que Él cumplirá su palabra. Eso, para ese entonces, Adán y Eva ya debían haber sabido. ¿Quién es Dios? Que no es mentiroso y cumple lo que dice. Adán y Eva fueron creados a la imagen perfecta de Dios. No había pecado ni deficiencia en Adán y Eva. Solo sabían que todo era bueno sin conocimiento del mal, y mucho menos de las consecuencias del mal. Eso nunca lo habían vivido. Ni siquiera lo habían concebido en su mente.
Pero Satanás, a través de la serpiente, él sí ya había concebido el mal. Sabía que no había redención para él y desde entonces busca arrasar con quien se deje, porque no quiere estar solo y su lucha contra Dios sigue adelante. Entonces Adán y Eva no habían experimentado las consecuencias del mal. Sin embargo, participar del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, ya se les había advertido que arruinaría sus vidas. Algo les iba a pasar que no era agradable. El fruto del árbol prohibido no se veía malo, al contrario, se nos describe un poquito y nos dice que era agradable a los ojos. Se veía bien. En Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Termino de citar. El pecado, queridos amigos, es atractivo, sí. No podemos negarlo. Ofrece una gratificación temporal, muy temporal, pero allí está el atractivo. Y nos dice aquí que el árbol se veía bueno para comer. No dudo entonces que tenía quizás hasta una rica fragancia que emanaba ese fruto para hacerlo todavía más atractivo. Pero dice que no únicamente era bueno para comer, sino que era atractivo a la vista. No sabemos qué tipo de fruta era. Lo más lógico que la gente piensa que era es una manzana, pero la Biblia no dice que era una manzana. Nada más nos describe como un fruto agradable a la vista, que era árbol codiciable también para alcanzar sabiduría. ¿Quién no quiere alcanzar sabiduría? Quien no tenga ese deseo no es normal, porque todos queremos saber con exactitud qué está pasando, de qué se tratan las cosas. Y Satanás le había dicho que si comía del árbol iba a ser como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? Hasta la fecha mucha gente se atribuye esa jurisdicción de hacer decisiones que solo le corresponden a Dios. Esa tendencia tenemos los seres humanos de querer ser diosesitos. Y entonces dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y ella tomó, y no únicamente comió ella, sino que también le ofreció a su marido, y ambos comieron. Ambos le fallaron a Dios. Adán no puede culpar a Eva únicamente porque Dios a él le había dado la orden directa. La importancia no era la apariencia del árbol y su fruto, sino la prohibición. Deberían haber sabido que no importa qué bonito se veía, o quizás qué fragancia agradable tenía, o quizás lo deseable que era para hacer o adquirir mayor sabiduría. Toda la sabiduría que ellos hubieran querido, sencillamente tenían que pedírsela a Dios. Dios no les estaba prohibiendo conocimiento. No sabemos qué tipo de sesiones tenían, pero nos dice que Dios venía al jardín en lo fresco del día para platicar con ellos, para dialogar con ellos. Tenían acceso a Dios libremente, no necesitaban que el diablo les impartiera ningún conocimiento que no podrían tener ya. Y Dios les había dicho, no coman. La desobediencia al mandamiento moral de Dios, ya vemos que tuvo un precio muy alto, porque Dios les dijo, el día que de él coman, ciertamente morirán. Repito que ellos no cayeron muertos físicamente
de inmediato. El hecho de que Adán y Eva no tuvieran conocimiento de las consecuencias del mal no los eximió de esas consecuencias. Primero, espirituales. Inmediatamente experimentaron la separación de Dios en lo espiritual. No los eximió de las consecuencias temporales y mucho menos de las eternas. Y desde entonces, la raza humana ha tenido una feroz batalla con la naturaleza pecaminosa, corrupta, con la que nacemos, la cual está dominada por los deseos de los sentidos que se originan en la mente y en la carne. De allí brotan las malas obras, los pecados, las agresiones, los unos contra los otros. De ahí vienen. Y por eso hay que saber combatir con eso, porque hasta el día de hoy nos sigue esa lucha. Y también por eso hay que diferenciar la fuente de conocimiento de lo que es bueno y malo, de lo que es correcto, de lo incorrecto. Y una vez que acertamos eso, entonces hay que obedecer el bien. Esa es la clave. Y Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha equipado con todo lo que necesitamos para saber cómo vivir esta vida en triunfo. Las consecuencias de aceptar el mal moral se ven en lo físico. Adán y Eva hicieron su transición moral de un estado de perfección a un estado de imperfección. Quizás al poco tiempo experimentaron o se dieron cuenta de la falta de fuerza física que ya no tenían, o que el intemperie del tiempo los empezó a afectar y quizás hasta se enfermaron. Empezaron a sufrir las consecuencias que antes no habían experimentado. En algunos aspectos, el impacto fue instantáneo porque de inmediato experimentaron miedo, le tuvieron temor a Dios, experimentaron la culpabilidad y experimentaron la vergüenza. Inmediatamente quisieron cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Quién les dijo? Antes de la desobediencia estaban desnudos, pero no habían experimentado vergüenza. Y de inmediato experimentaron la separación de Dios. Ya la comunión, la presencia de Dios tuvo que apartarse de ellos, porque ya habían participado del pecado. Podrían haber consultado con Dios sobre el diálogo de la serpiente que estaba animando a Eva a desobedecer a Dios, y podrían haber aprendido a discernir la naturaleza del mal sin romper los absolutos morales que Dios les había fijado. Tenían acceso a Dios, sabían la orden que Dios les había dado. Podían haber dicho, espérate un momento, vamos a consultar a Dios a ver qué dice de esto que tú nos estás proponiendo. Tenían esa libertad, lo mismo que tú y yo tenemos, y esto mismo debemos hacer nosotros. Siempre debemos consultar a Dios de todo, aún de las luchas más vergonzosas, más feas que estemos experimentando. Sácalas, confiésaselas a Dios. No las dejes en secreto y en oscuridad dentro de ti, porque allí es el terreno fértil para que el enemigo te destroce, te destruya. Cuando tú confiesas algo, aunque estés experimentando una lucha feroz con eso, pero se lo confiesas a Dios, lo sacas a la luz, ese es el campo de Dios. Dios trabaja en la luz. Exponlo, no te lo quedes escondido dentro de ti. No lo dejes allí. Sácalo y pide la ayuda de Dios. ¿Qué hubiera sido si Adán y Eva hubieran optado por eso en vez de la desobediencia tan atrevida que cometieron? ¿Qué habría sido del mundo? ¿Cómo estaríamos viviendo el día de hoy de diferente? Nunca vamos a saber, porque ellos optaron por la maldad. El árbol del conocimiento del bien y del mal es una confirmación de la libertad de elección y autodeterminación del hombre a favor o en contra de la moralidad de Dios. Esa es la decisión que tenemos. Claro que ambas decisiones tienen un resultado, y de acuerdo a qué resultado querramos, esa es la decisión que vamos a hacer. ¿Queremos la moralidad de Dios?
¿Queremos la armonía de Dios? ¿Queremos estar sobrevestidos y cubiertos con la protección de Dios? ¿O queremos caminar al desnudo, sin protección? Tenemos la misma opción que tuvieron Adán y Eva. Ellos rápidamente sintieron el impacto negativo de su deseo por este conocimiento prohibido que los llevó a las profundidades de la desesperación y la confusión. Tenlo por seguro que su mente ya no pensó tan claramente como antes. Ahora les surgieron muchas preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo le hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ya no sabemos con claridad qué hacer. Se nos confundió la mente. El pecado, queridos amigos, oscurece el entendimiento, ciega la mente. Y esa decisión de Adán y Eva no solo les afectó a ellos, sino que también puso a prueba a la humanidad. Ahora nosotros tenemos esa misma prueba y tenemos que hacer esas mismas decisiones. La ley escrita de Dios, dada a Moisés, consiste en leyes morales adaptadas de manera que los humanos puedan entender fácilmente la diferencia entre el mal y el bien. Esa es la revelación de Dios para la humanidad sin lugar a malos entendidos. Es una revelación positiva y clara. Y si no fuera suficiente, Dios nos la dio por escrito, para que cuantas veces necesitemos, allí la consultamos. No hay nada difícil de entender que no debemos matar, que no debemos robar, que no debemos cometer adulterio, sexo ilícito, que no debemos decir mentiras, que no debemos codiciar, que no debemos manchar el testimonio de nuestros amigos o aquellos que nos rodean, que no debemos faltarle el respeto a nuestros padres. No hay nada difícil de la ley de Dios que no podamos entender para obedecerla. El antiguo Israel iba a ser un modelo de nación siguiendo la revelación positiva de Dios como norma de vida. Pero la historia revela que constantemente rechazaron ellos también los absolutos morales de Dios y abrazaron la malvada moralidad de otras naciones. Se dejaron contaminar. No obstante, Dios advirtió a Israel que su moralidad es importante y que debían volver a ella o sufrir las consecuencias de su rebelión. A veces no entiendo por qué Dios sigue tratando con los seres humanos cuando caemos vez tras vez en los mismos patrones de maldad, pero Él sabrá hasta dónde nos alcanzará su misericordia y su amor, y yo le doy gracias por ello. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.